Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el curso de física para los chicos de tercera y secundaria. Vamos a hablar de lo que es electricidad. En electricidad vamos a hablar de lo que es la intensidad de la corriente eléctrica. Esto es básicamente carga entre el tiempo. La carga se medirá en coulomb y el tiempo en segundos, obviamente. Entonces vemos que la corriente, la intensidad de la corriente eléctrica, que es una de las unidades más interesantes porque es ampere, es una unidad nueva para nosotros, es como si fuese una velocidad, porque los amperes son la cantidad de electricidad que ocurre en un foco, en un celular. Por ejemplo, un foco consumirá aproximadamente 0,5 amperes. El celular, la computadora consumen otra cantidad de amperes diferentes. 100 amperes, por ejemplo, es una cantidad gigantesca, gigantesca de energía eléctrica. Una casa consumirá pues unos 10 amperes, etcétera. Entonces va variando. Un rayo te da unos 1000, 10.000 amperes, aunque en muy poquito tiempo, pero la cantidad de amperes es la cantidad, la velocidad a la que vienen esos electrones. ¿Cuántos electrones pueden pasar en un solo segundo? Y bueno, esa es más o menos la idea de los amperes. Una de las unidades más interesantes. Y tanto interesante, por ejemplo, el ser humano solamente puede soportar esta cantidad de amperes y todavía dependiendo de cuánto tiempo. Esa cantidad más o menos es esta, 0,06 amperes. Por eso es que un foco que tiene 0,5 amperes ya es muy peligroso para un ser humano. Por eso al momento de nosotros manipular a los focos, etcétera, hay que tener mucho cuidado, mucho respeto por la electricidad. Y cuando ya es una instalación algo mucho más grande, pues hay que llamar a un profesional. Uno no se puede atrever a hacerlo solo sin conocimientos previos, porque eso es toda una carrera. Y bueno, miliamperes, como siempre, 10 a la menos 3. Microamper, 10 a la menos 6. Y nanoamper, 10 a la menos 9. Por ejemplo, los celulares, la gran mayoría de los celulares está en este orden, está entre los miliamper. Y bueno, continuamos por acá. También tenemos la ley de Pouliot. Lo que es la corriente eléctrica, van a ver dos cosas interesantes. Esa es una de las leyes más importantes de la electricidad. Voltaje es igual a I por R. Por ejemplo, en tu casa, en la casa de todos los que vivimos en el Perú, bueno, normalmente, sí, en todos conocen el Perú, la gran mayoría ya, porque hay algunos en industrias o en algunos lugares, pero los enchufes tienen una tensión, un voltaje de 220 voltios. Eso es constante, eso siempre está en casi todas las casas. Y hay algunas que tienen 380, algunas que tienen 440, normalmente industrias. En las casas residenciales, o sea, casas que viven familias, normalmente es 220. Ese voltaje es igual a la corriente, que se mide en amper, y la resistencia, que se mide en ohm. Por ejemplo, un ser humano normalmente tiene una resistencia de 1000 ohm, aproximadamente. Y bueno, ahí vamos a ver que esta es la ley de Ohm. Esas son las tres variables las tres variables más comunes que encontramos en la electricidad. Cuando hablemos de electricidad, ¿de qué hablas? Pues hablas de un cuerpo que por él pasa electricidad, por ejemplo, ya tu computadora. Entonces ese cuerpo va a tener ¿qué cosa? Va a tener un voltaje, va a tener una corriente que está pasando por el cuerpo y el cuerpo va a tener una resistencia, ya que voltaje es igual a I por R. ¿Ok? Por ejemplo, un ser humano que le pasa corriente, el ser humano tiene una corriente una resistencia de 1000 ohmios aproximadamente. Varía dependiendo de su talla, peso, edad. Pero está aproximadamente en los 1000 ohmios. Que pase 0,5, ya tienes un voltaje de 500 voltios. Dependiendo de cuánto voltaje pase, cuánto tiempo pase. Y bueno, la resistencia tiene que ver con la resistividad, longitud entre el área. Listo, con esas ecuaciones nos vamos a los problemas. Los problemas son sencillos, rápidos, de aplicación casi directa. La corriente 5, la carga no te piden, es la que te piden el tiempo 12 segundos, 5 por 12, 60 coulomb. Eso es todo. Así te voy a preguntar, sí. Veamos por acá. Por un cable circular, circula una intensidad de corriente de 3. Bueno, calcular la cantidad de carga eléctrica que fluye en 5 minutos. La intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga entre el tiempo. Entonces, la carga no la conozco, pero me he dado cuenta de que la carga entonces será I por T, ¿cierto? ¿Cuánto vale I? La corriente eléctrica vale 3. El tiempo, 5 minutos. Pero eso tiene que estar en segundos, ¿no? 5 por 60. Entonces por aquí tenemos 3 por 5, 15. 15.
por 6 nos da un total de 90. Y el cerito, 900. 900 coulombs. Eso es todo. Listo. Vamos al siguiente problema. Hallar la intensidad de la corriente eléctrica. No, la intensidad de la corriente eléctrica, esto viene del tema anterior, mira. La intensidad de la corriente eléctrica es 44 microamperes. Calcular la cantidad de electrones que circulan en 12 segundos. Para eso primero tengo que saber la carga. Como tú ya sabes, la carga es I por T. Y 44 micro por 10 a la menos 6 por 12, que es el tiempo, 12 segundos. O sea, 44, por lo que veo aquí debe haber sido 4. 44, mm, porque aquí le han puesto 4. Vamos a ver si efectivamente sale eso. No, debe haber sido 4, ¿ya? Aquí se les comen 4, debe haber sido 4. O sea, 4 por acá, ya está. Y eso es lo que reemplazas acá. 4 por 10 a la menos 6 por 12. Y si te acuerdas, para calcular la cantidad de electrones tienes que dividir entre 1,6 por 10 a la menos 19, de uno de los temas anteriores. Y divides 10 a la menos 6 por entre 10 a la menos 19, 10 a la 13. La división de 4 por 12 entre 1,6, 30, 30 por 10 a la 13, 3 por 10 a la 14. Un poquito de álgebra. Vayamos por acá. Eh, Me dicen a mí, a la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor de 4 segundos, sabiendo que por sucesión pasa esta cantidad de electrones. Pues primero vamos a calcular la carga. Como ya tengo que esta es la cantidad de electrones que pasan, la carga es la carga de un electrón por la cantidad de electrones que pasan. La carga de un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Ok? Por la cantidad de electrones, 12 por 10 a la 20. Esa es la carga. Eso me da Coulomb. Multipliquemos 10 a la menos 19 por 10 a la 20, 10 a la 1. Ahora sí, 1,6 por 12, 1,6 por 12 nos da un total de 19,2. 19,2. 19,2 por 10, 192. 192 Coulomb es la carga. Bueno, ¿cuánto es la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica es la carga entre tiempo. La carga, 192. El tiempo, 4. 192 entre 4 nos da un total de 48. ¿48 qué cosa? Amper. No te olvides de esta unidad. Es una de las unidades más interesantes. 48 amper. Muy bien. Ahora, estos problemas te voy a preguntar también. Miren, del circuito mostrado, calcular la resistencia equivalente entre M y N. Aquí está en M y aquí está N. La resistencia equivalente, pues bueno, estos se llaman en serie. Los que están en serie se suman aritméticamente. O sea, 3 más 7, 10. O sea, yo ya puedo decir, ¿sabes qué? Esto lo puedo borrar si quiero. ¿No? Y aquí esto también lo puedo borrar. Entonces el equivalente de esos dos es 10. ¿Ok? Y ahora, estos dos están en paralelo. Los que están en paralelo se hacen suma de inversas. ¿Cómo así? O sea, 1 entre la resistencia equivalente será 1 entre 15 más 1 entre 10. Operamos. ¿Cuánto es 1 entre 15 más 1 entre 10? Eso sí es fracciones. Ahí sí no debería haber ningún problema. 1 entre 15 más 1 entre 10. Si operas un poquito, se sale 1 entre 6. Por lo tanto, la resistencia es 6, ¿no? 1 entre R es igual a 1 entre 6. Obviamente, la resistencia es 1 de 6. Esa es la respuesta, no. Porque estos dos sale 6. Ahora te quedaría este de aquí y este de aquí en serie. ¿Cómo sé que son en serie? Porque uno está seguido del otro, ¿no? Uno le sigue al otro. Muy bien, sumamos nada más. Cuando es en serie sumamos 6 más 6, 12, 12 más 8, 20. Todo el problema, eso es todo. Vayamos con el siguiente problema de acá. Estos problemas son un poquito más interesantes. Mira, me dicen, calcular la resistencia equivalente entre M y N. Ah, ya, pues profesor, fácil, todos son seguidos, 3R. Falso. ¿Por qué no todos son seguidos? Porque estas líneas de aquí. En realidad esto se le llama cortocircuito, ¿ya? Pero vamos a olvidar un poquito. La técnica más clásica es agarrar y decir, si no hay ninguna resistencia, este punto sigue siendo M. Si no hay ninguna resistencia, no importa que por abajo haya resistencias, este punto sigue siendo M. Si no hay ninguna resistencia, este punto es N. Aquí sí hay, por eso esto no puede ser M, M.
Este punto será N. Y ahora, ¿para qué te sirve esto? Parece, no parece que ayude demasiado, ¿cierto? Pero, porque vas a tener que regraficar eso. Porque no puedes trabajarlo como está, porque no están en serio. ¿Por qué? Pero por eso que no está seguido el otro. No, están estas dos líneas de acá que están incomodando. No están en serie. Entonces, al momento de hacer esta técnica de los puntos, yo voy a poder regraficar el problema. Y eso es lo que vamos a hacer. Veamos, miren. Ponemos aquí M y aquí N. ¿Quiénes están entre M y N? R. R está entre M y N. Entre M y N está R. ¿Quién está entre M y N? Hoy otra vez R. Interesante. ¿Quién está entre M y N? Otra vez R. O sea, no estaban en serie, estaban en paralelo. Como están en paralelo, será 1 entre R equivalente, aquí lo vamos a colocar, la suma de las inversas, 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R, más 1 entre R, más 1 entre R. Bueno, 1 entre R más 1 entre R más 1 entre R, 3 entre R, ¿no? Fracciones homogéneas. Por lo tanto, ya tenemos nuestra respuesta. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? Invertimos R tercios. La inversa de E3 entre R es R tercios. Y ahí acabó el problema. Vamos con el siguiente, que es súper sencillo, porque miren, me piden a mí hallar la intensidad de la corriente eléctrica que circula por R. Bueno, miren, voltaje y R vale 6. ¿Te acuerdas? Una de las ecuaciones, otra ecuación súper sencilla, ¿no? A que se parece un poquito a la ecuación de Newton, porque es una multiplicación. VIR, voltaje es igual a I por R. Voltaje, 18. La corriente no conozco. R, 6. ¿Cuánto vale I? 18 entre 6, 3. 3 amperes es la respuesta. Listo. Vayamos al siguiente problema. Del circuito mostrado, calcular la altura del amperímetro ideal. Amperímetro que debe decir. Amperímetro ideal. ¿Cuánta corriente pasa por acá? Bueno, para calcular la corriente que pasa por acá, primero hagamos el equivalente. Estos dos están en paralelo, por más que no lo parezcan, ¿ah? Porque mira, si acá yo le pongo MN, este también será M, este seguirá siendo M. Entre M y N está 12, entre M y N está 6. Por lo tanto, 12 y 6 están en paralelo. Hagamos ese detalle. 1 entre R equivalente, 1 entre 6 más 1 entre 12. Si quieres, aquí multiplicas por 2, para que se haga 2 entre 12. 2 entre 12 más 1 entre 12, 3 entre 12, 3 entre 12, tercera, 1 entre 4. 1 entre 4 es igual a 1 entre R, por lo tanto el R equivalente de estos dos señores es 4. Y ahora sí, 3, 4 y 3 estarán, estos sí van a estar en serie, porque está uno detrás del otro. Ahí sí no tengo de otra. Entonces aplicamos nuestra hermosa ecuación. B igual a I por R. Voltaje, 20, 20. Y no conozco. Y el R será 3 más 4 más 3. 10. Por lo tanto, la corriente vale 2. 2 amperes. Eso es todo. El amperímetro es la corriente que pasa por este lado, que justo es la de 2. No acabó el problema. Seguimos con este acá. Por un cable conductor circula una intensidad de corriente eléctrica de 8. Calcular la carga eléctrica por la sección transversal en 3 minutos. Esto voy a preguntar también, súper fácil. La corriente eléctrica es igual a la carga entre tiempo. Una velocidad básicamente es. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente eléctrica? 8 amperes. 3 minutos para calcular la carga, 3 minutos, pero 3 minutos es 3 por 60. 3 por 60 a multiplicar. 3 por 60 es igual a 180, 180 por 8, 1440. La carga es 1440 coulomb. Eso es todo. ¿Ok? Muy bien. Vayamos al siguiente y último problema. ¿Qué es lo que vamos a tener por acá? Otra vez la misma fórmula. Mira, la corriente es una velocidad, carga entre el tiempo. ¿Cuántos electrones, cuánta carga está pasando por segundo? Reemplacemos nuestra ecuación. La carga, 3600 coulomb. Bueno, sin el 2 minutos, tiempo 2 minutos, no puedo poner 2, cada minuto tiene 60 segundos, tiene que ser segundos. 0 con 0 se va, sexta 60, sexta de 1, 60 entre 2, 30.
30 amperes es la respuesta. ¿Ok? Espero les haya gustado mucho la clase, chicos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.